Este grupo está conformado por Andreina Márquez, Darwin Lucena, Nailmi Soteldo, Leofer Faría, Oriana Rodríguez y mi persona, Edgar Murillo. No te voy a hablar sobre lo que son algunos modos de producción. El modo de producción primitivo fue uno de los primeros estadios del desarrollo económico-social durante el Paleolítico, es decir, la Edad de Piedra. Pues este se basó principalmente en las actividades de caza y recolección de alimentos. Y estos mismos eran repartidos entre la comunidad nómada, pues aún no se existía el concepto o no se manejaba el concepto de propiedad privada y la producción estaba condicionada por las necesidades básicas de la colectividad. Pues esta, como yo lo dije, fue una de las primeras etapas de la organización político-social de la humanidad que apareció en las comunidades humanas organizadas entre los años 7000 a 2000 a.C. En la ventaja del modo de producción primitivo tenemos que en este no existía lo que era la explotación, no había jerarquías políticas, pues ya que la repartición de las labores no contemplaba ningún tipo de liderazgo, sino que este era condicionado por las capacidades físicas que tuviera el sujeto en sí. Otra ventaja era que había cooperación entre los grupos humanos en lugar de una competencia como tal. Y también vivían en armonía con el medio ambiente sin producir ninguna contaminación ni cambios irreparables al balance natural. En las desventajas podemos decir que tenían un bajísimo nivel de desarrollo, pues no había tiempo, digamos, libre como para explorar nuevos y mejores métodos de producción o para alguna innovación de algún tipo. Pues también de desventaja, podríamos decir que era una sociedad centrada netamente en lo que era la supervivencia. Y otra era que tenía una muy baja expectativa de vida, pues las enfermedades y ataques de animales salvajes cobraban muchas vidas a lo largo de un lapso de tiempo. Buen día, mi nombre es Nailmi Soteldo y hoy les vengo a hablar sobre el modo de producción esclavista. Es un sistema socioeconómico basado en la explotación de los esclavos, personas que son propiedad de otros y están obligadas a trabajar sin remuneración alguna. Este sistema se caracteriza por la existencia de una clase dominante que posee los medios de producción, es decir, la tierra, los recursos naturales y los esclavos, y una clase dominada, que serían los esclavos, que no poseen ningún medio de producción y están obligadas para trabajar por la clase dominante. La historia del modo de producción esclavista surgió en la Edad Antigua, en diferentes partes del mundo, como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Este sistema se desarrolla como resultado de la evaluación de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales. El aumento de producción agrícola en esa fecha y el desarrollo de las nuevas tecnologías hicieron posible la acumulación de excedentes económicos, lo que permitió el surgimiento de una clase dominante que podía mantener a un grupo de personas en cautiverio para trabajar para ellos. Buenas tardes, mi nombre es Andreina Márquez y hoy hablaremos sobre el modo de producción mercantilista y sus características. El modo de producción mercantilista es un sistema económico que se encuentra entre los medios de producción feudalista y capitalista. Surgió como una etapa de transición hacia el capitalismo y se caracteriza por el desarrollo del comercio y la creación de capitales individuales. Característica del modo de producción mercantilista es de carácter centralista, surge por la necesidad de aumentar las riquezas de una ciudad principalmente a través del comercio de oro y plata y predomina el control de la moneda. El mercantilismo buscaba acumular riqueza, entendida principalmente como la cantidad de oro y plata disponible. Para lograr esto, se controlaban los flujos de entrada y salida de mercancías para mantener
una balanza de pagos positiva, es decir, que las exportaciones se superaban a las importaciones. El surgimiento del modo de producción mercantilista fue impulsado por varios factores como los grandes descubrimientos geográficos y la necesidad de financiar empresas bélicas y expediciones de conquista. Durante esta época, los países buscaban adquirir mayor cantidad de metales preciosos posible para medir su riqueza, lo que estimuló el desarrollo de la navegación y el comercio de la industria. Es importante destacar que el mercantilismo comienza a desaparecer a fines del siglo XVIII con el surgimiento de nuevas teorías económicas como el capitalismo y el liberalismo económico. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo. Hablando un poco sobre el contexto histórico del mercantilismo y el impacto que tuvo en la organización del trabajo, hablamos que son un conjunto de ideas y medidas económicas que el control del Estado estuvo en ese momento. Lo que fueron los siglos XVI, XVII y XVIII fueron fundamentales para dar paso a un Estado monárquico, los cuales fueron los principales países que se aprovecharon de la explotación de minerales y piedras preciosas. La historia cuenta que aquel que poseía mayor riqueza era proveedor de mayor economía, dando más base de trabajo y más esclavitud a ciertas personas. O sea, habían clases sociales que se dividían en frecuenciasmente por la manera de estudio o de dónde provenían. En esos países, los que fueron fundadores, digamos así, fueron Francia, España e Inglaterra, los cuales hoy todavía predominan como que fueron las economías base para brindar que el mercantilismo fuera un estado donde cada país fue surgiendo durante una economía. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las características más importantes del mercantilismo fue que propuso fuentes de trabajo, ya que las personas requerían de un sueldo para sobrevivir durante su vida, por decirlo de esta manera. En todo caso, esa característica que los convirtió en una potencia, por decirlo así, a esos países, fue porque el mercantilismo le mostró que si ellos tenían un capital suficiente para surgir hacia adelante, le brindaba a ciertas clases sociales la necesidad de trabajarles a esa persona por sueldos bajos y generaban mayor riqueza. De eso nació lo que fue la fuente de trabajo, por decir la mano de obra obrera, que es la que vivía asalariados, que se beneficiaban de lo que eran los servicios y el crecimiento poblacional que nacía en ese momento. Era impredecible para esas economías, ya que mientras más trabajadores tenía, más fuerzas económicas generaba para un país y mayor escala mejoraba. O sea, el país crecía de una manera rápidamente, por eso se conocen todavía hasta la actualidad los reinados de los reyes de España, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, ya que esas monarquías se han mantenido durante los siglos gracias a la economía que tuvieron durante esas épocas donde ellos explotaban a la clase obrera y se mantenían de una manera gracias a la economía que ellos guardaron durante ese tiempo, que fueron a base de oro y piedras preciosas durante su conquista en los países cuando ellos fueron a América, parte de África y donde todavía hoy en día existen colonias de esos países gracias a la explotación que ellos hicieron, en la parte marítima que fueron y viajaron, conocieron y expandieron tanto su economía, su manera de trabajo, su lenguaje, su información sobre qué deberían dar ellos. Ellos moldearon de cierta manera pues, las religiones y todo lo que es referente a la economía que vivimos hoy actualmente. Gracias.
El modo de producción taylorismo, también conocido como el taylorismo o Fordismo científico, revolucionó la organización del trabajo a principios del siglo XX. Su principal exponente fue Frederick Winslow Taylor. Propuso un sistema basado en la división extrema del trabajo, la estandarización de tareas y la cronometría para incrementar la productividad en las fábricas. El taylorismo surgió con un contexto de rápida industrialización y crecimiento económico. Fue a finales del siglo XX y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La búsqueda de aumentar la productividad y reducir los costos de producción impulsó el desarrollo de este sistema. Entre las características del taylorismo podemos mencionar la división extrema del trabajo, en donde las tareas complejas se descomponían en pasos simples, repetitivos y asignados a trabajadores especializados en cada área. La estandarización de tareas. Podemos mencionar que se establecían métodos únicos y científicos para realizar las tareas, buscando la máxima eficiencia. También podemos mencionar la cronometría, en donde se utilizaban cronómetros para medir el tiempo que se tomaba realizando cada tarea. También se seleccionó y entrenó al personal para que pudieran, sus actitudes y cualidades fueran aptas para realizar la tarea y fuera de manera eficiente. Además, también la supervisión constante. Siempre había una supervisión estricta para asegurar que los trabajadores cumplieran con los métodos estandarizados. Yo les vengo a hablar sobre el impacto del taylorismo sobre la organización industrial o la organización del trabajo. Esto contribuyó como en primera instancia en el aumento de la productividad. Eso lo lograron con la estandarización de los procesos productivos, ¿verdad? Disminuyendo pasos o simplificando pasos y la especialización del trabajador o de la mano de obra. Eso contribuyó a crear trabajadores más eficaces en lo que estaban haciendo o en sus procesos, en sus áreas de producción. Otra de las características muy relevantes fue la reducción de costos, pues eso trajo la optimización de los procesos y la eliminación de los desperdicios, contribuyendo al ámbito de los costos. Otra característica fue mayor control sobre las fuerzas de trabajo, que eso trajo pues una mayor supervisión en las áreas de producción y aunado a un sistema de pago diferente por rendimiento, o sea, mediante el rendimiento del productor o de la fuerza de trabajo, más elevado iba a ser su pago. Un legado que deja el taylorismo, ahora en la industria moderna ha sido el pago por rendimiento, la capacitación del personal, la selección del personal y crear una organización científica del trabajo. Como tal, no ha traído o no ha dejado un buen legado el taylorismo, ya que ha sido muy criticado por aspectos negativos, de acuerdo a equilibrar la humanización del trabajo, la calidad del proceso y el bienestar de los empleados.